Buenos días, alumnos de primer año, espero se encuentren muy bien. Esta semana vamos a revisar el tema de medidas de tendencia central, en específico de moda media y mediana. Muy bien, lo primero que tenemos que definir son qué son las medidas de tendencia central, y estas nos sirven para describir características básicas de un estudio con datos cuantitativos. Muestra promedios, compara resultados o interpretar puntajes en la relación a otro central. Y son la media, mediana y moda. La media se identifica por esta X y esta rayita arriba que se llama testa, ¿sí? Este es su símbolo. De la mediana como MD y de la moda como MO. La media es más útil, se le conoce como promedio, ¿sí? Esta que tenemos aquí, la media, es la que comúnmente ocupamos cuando sacamos un promedio. La importancia de las medidas de tendencia central. Estas son empleadas para resumir a los conjuntos de datos que serán sometidos a un estudio estadístico. Se les llama medidas de tendencia central porque generalmente la acumulación más alta de datos se encuentran en los valores intermedios, ¿sí? Nos sirve para identificar ciertos datos. Cuando ustedes ven gráficas, se ocupan estas medidas de tendencia central para saber qué es lo que está más en contexto o lo que más está participando la gente. Por ejemplo, cuando son tendencias para consumo de ropa o consumo de productos, todo esto lo ocupan los que hacen productos para venta, ven cuáles son las tendencias hacia las personas para poder crear esos productos o esos servicios que la gente necesita, ¿sí? Y se vendan más fácilmente. Entonces, todo esto se ocupa en estadística, igual para diferentes cosas, ¿sí? Igual para el clima o para diferentes aspectos de la vida común, se ocupan estas medidas de tendencia central. Las funciones de la medida de tendencia central sirven para mostrar en qué lugar se ubica la persona promedio o típica del grupo. Permite comparar o interpretar cualquier puntaje en relación con el puntaje central o típico. Ayuda a comparar el puntaje obtenido por una misma persona en diferentes ocasiones y facilita la comparación de los resultados medios obtenidos por dos o más grupos, ¿sí? Básicamente es para hacer comparaciones tanto del promedio como de entre las personas o los datos que se tengan. Muy bien. Y se dividen en tres: moda, media y mediana por el momento. Hay otras dos que veremos la siguiente semana, pero ahorita nos enfocamos solamente en estas tres. Y se encargan de resumir información de un conjunto de datos numéricos por medio de los números, ¿sí? Y la moda es aquel número que con mayor frecuencia se encuentra en el conjunto de datos. O sea, nosotros vamos a revisar un conjunto de datos, pueden ser 5 datos, 10 datos, 15, 20, los que encontremos de datos, y esos datos hay que revisarlos, y el que encontremos que se repite más veces, esa va a ser nuestra moda. La media es el promedio de conjunto de datos numéricos, ¿sí? Y la mediana es el centro de los conjuntos de datos numéricos. Es decir, el número que va a estar en medio de toda esa estadística de números. Ahorita vamos a ver los ejemplos para ver cómo se resuelve cada uno de ellos. Empezamos con la media aritmética o solamente media. Es el valor obtenido por la suma de todos sus valores dividido entre el número de sumandos. También se le llama promedio. Muy bien. En este caso tenemos diferentes niños con diferentes edades: 3 años, 5 años, 6 años, 8 años, 9 años, 9 años y 9 años. ¿Sí? Y dice, la media de las edades de Andrea y sus primos se calcula, y lo tenemos acá. ¿Cómo calculamos la media? Pues sumando la edad de todos los niños y dividiéndola entre la cantidad de niños, ¿sí? Como cuando sacamos promedios de sus calificaciones ustedes, de todas las calificaciones que obtienen en un trimestre o en todo el año, se dividen entre el total de materias, ¿sí? Que tienen. En este caso son 7 niños, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 niños. Entonces sumamos todas sus edades y lo vamos a dividir entre 7, porque es la cantidad de niños que hay. Si sumamos todo esto nos da 49. Entre 7 es igual a 7. Y la media de edad de estos niños es de 7 años, ¿sí? Sería nuestro promedio. Ahora, aquí tenemos otro ejemplo. Son otras personas: 78, 87, 72, 91, 84 y 68. En este caso, son los kilogramos que pesa cada uno. Los sumamos todos y los vamos a dividir entre el número total de personas, ¿sí? En este caso tenemos 6 personas y estos son sus pesos, ¿sí? Los sumamos todos sus pesos y en total nos da 480 kilos. Entre 6 nos da 80 kilos. Ese sería el promedio de todos ellos de la cantidad de pesos que tienen.
¿sí? El promedio sería de 80. Entonces tienen que sumar y se divide entre el número total de datos. Ahora vamos a chocar la mediana. Es el valor central de un conjunto de datos de valores ordenados en forma creciente o decreciente. Es necesario ordenar los valores en una forma creciente o decreciente. Si el número de valores es impar, la mediana será el valor central, ¿sí? Y si el número de los valores es par, la mediana será el promedio de los dos valores centrales, ¿sí? Es decir, la mediana deja un mismo número de valores antes y después de él, en un conjunto de valores ordenados, ¿sí? Va a ser el número que va a estar en medio. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, el primero, obtén la media de la siguiente serie de números. Y aquí tenemos una serie de números, 6, 9, 3, 5, 6, 11, 2, 1, 5, 8, 9 y 4. Lo primero que tenemos que hacer es ordenarlo de menor a mayor o de mayor a menor. No importa cómo lo hagan, pero tiene que ser ordenado. En este caso, lo vamos a ordenar de menor a mayor. Y después vamos a buscar cuál o cuáles son los números que se encuentran en medio. Puede ser cuál, porque puede quedar nada más uno o pueden quedar dos. Aquí ya los acomodé. Tenemos el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Otra vez el 5, 6, otra vez el 6, 8, 9, 9 y 11. Sí, son todos los datos que tenemos aquí, pero yo los acomodé ya de menor a mayor. Y aquí encerré a los que quedaron en medio. ¿Por qué quedaron en medio? Porque de este lado tengo 1, 2, 3, 4 y 5. 5 lugares. Y de este lugar tenemos 1, 2, 3, 4, 5. 5 datos igual de este lado. Tengo 5 datos aquí y 5 datos acá. Obviamente me quedan estos dos en medio, porque si quisiera tomar nada más si tuviera el 6 como el que está en medio, me quedarían 6 datos acá y 5 datos acá. Por lo tanto, no estaría en medio. Estos dos quedan en medio porque tendríamos 5 lados acá y 5 lados acá. En este caso son dos números, por lo cual se debe sumar y dividir entre 2. ¿Sí? Cuando tenemos estos dos números, se tiene que sumar y dividir entre 2. Si hubiera quedado solo un número en medio, ya no tenemos nada que hacer, nada más que decir que es ese número nuestra media. Pero en este caso, cuando son dos, pues se suman entre ellos 5 más 6, 11, y se divide entre 2. Por lo tanto, la mediana sería de 5.5. Y la moda es el valor o valores que más se repiten. Una distribución unimodal es aquella que tiene una sola moda y una distribución bimodal es que tiene dos. ¿Sí? Por ejemplo aquí, la moda pues es el que más se repite, el que está hasta arriba, sería nuestra moda. Pero en este caso hay dos modas, ¿se dan cuenta? Hay unas dos que se repiten igual o casi la misma cantidad de veces, por lo tanto es bimodal. O puede haber incluso con 3 o 4. Sí, dice aquí, ejemplo, en esta serie de datos, identificar cuál es la moda, o sea, cuál es el número que más se repite. Y tenemos todos estos datos aquí, 1, 2, 8, 10, 11, 15, 2, 2, 16, 18, 15, 2, 19, 2, 20, 2, 12, 16, 21, 22 y 25. Sí, a simple vista, yo ya aquí los enmarqué, y el 2 es el que más se repite. Algunos otros que se repiten podría ser el 16 que está aquí y está aquí, pero solo se repite 2 veces. O el 15 que lo tenemos acá y lo tenemos aquí y también se repite nada más 2 veces. ¿Sí? Entonces, la moda aquí en este caso, el 2 se repite 3, 4, 5, 6 veces. Es el número que más se repite, por lo tanto, la moda sería 2. ¿Sí? Entonces, esas serían las medidas de tendencia central. Vamos a repasar un poquito. En el caso de media es el promedio. Recuerden que se tienen que sumar todos nuestros valores y dividirlo entre el número total de datos. Y en el caso de la mediana, se tienen que acomodar de menor a mayor o de mayor a menor y después buscar cuál o cuáles están en medio. ¿Sí? Lo ordenamos los números de menor a mayor, eso es indispensable hacerlo primero, y después vamos a buscar los números o el número que esté en medio. ¿Sí? Recuerden que la regla dice que si el número de valores es impar, la media será el valor central. Pero si el número de valores es par, la media será el promedio de los dos valores centrales. ¿Sí? Entonces, voy a dejar unos ejercicios muy parecidos a estos, están muy sencillos, solo es calcular la moda, la media y la mediana en cada uno de ellos. Y si tienen alguna duda, pónganmelo ahí en los comentarios o en el mismo apunte que hagan, nos hagan sus ejercicios para poder apoyarlos. Bueno, que tengan un excelente inicio de semana, cuídense mucho y la otra semana veríamos las otras dos partes que nos faltan
de medidas de tendencia central, pero ahorita el día viernes yo subiría los ejercicios que dejé de cómo se tenían que desarrollar para que ustedes, si es que tuvieron alguna mal, realicen su corrección. Cuídense mucho, que tengan un buen inicio de semana. Hasta luego.